Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo. Recordaréis que el pasado viernes fue la cosa un poco rara y bastante interrumpida por culpa de problemas técnicos. Así que, bueno, si a veces parece que el tema se queda sin tratar todo lo a fondo que sería desear, en este caso parece que esto ha sido más claro. Y bueno, de hecho ha habido algunas llamadas y una carta pidiendo que se continuase con el tema. Vamos a intentarlo pues, pero advirtiendo que si no va dando mucho juego hablar de lo de la revuelta china, pues que lo iremos enfocando acerca de los fenómenos de masas, de la constitución de las masas, el papel que juegan los individuos en ellas. Os recuerdo los teléfonos, son el 4427126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 4427126. Me parece que al final, Agustín, de la intervención pasado viernes, la técnica te interrumpió cuando todavía no habías contestado a un oyente de Cangas que te preguntaba algo Sí. acerca de los sucesos de allí. Sí, sin duda porque él estimaba que, aunque parezca a primera vista un despropósito, había una relación entre esta revuelta popular, o por lo menos semipopular, de Cangas, con la revuelta millonaria, medio estudiantil, medio popular de los chinos. Y sin duda la hay. Una de las cosas notables en este asunto y que nos ha movido a seguirlo tratando según las peticiones de algunos oyentes es el contraste entre la enormidad, entre otras cosas reflejada en la enormidad del número, en los cientos de millones, en los miles tanto de protestadores como de acaliados en la protesta. El contraste entre esto y la familiaridad, por así decir, que sin duda era lo que movía a nuestro oyente de Cangas, la familiaridad del suceso cuando se le considera así un poco de lejos. Habría que decir todo lo que tenga algo de popular en la revuelta, todo lo que venga de abajo, de alguna manera tiene que resultarnos parecido y familiar, porque por debajo de todas las diferencias nacionales, por debajo de todos los cómputos de masas de individuos, efectivamente hay algo en nosotros, en pugna con cada uno de nosotros mismos, que sigue siendo pueblo, y eso es por todas partes iguales, y igual desde el comienzo de la historia hasta la apocalipsis, si es que la hay, como ellos dicen. A mí, por mi parte, también me llamaba la atención el poder reconocer en el esquema de este proceso de la revuelta de los estudiantes y de la gente en Pekín y después en otros sitios, con las cosas que pasaban en este otro mundo, en este mundo primero por los años 60, hasta las cosas que muy en pequeño pasaron en España mismo, Madrid, Barcelona, con la revuelta de los estudiantes. Desde luego, de ese esquema de proceso, lo más notable es el contraste entre el arranque, que tiene ese tono, esa tensión, siempre en algún modo gozosa o alegre para el corazón popular, que viene de que no se sabe por qué y no se sabe para qué. Efectivamente, esto es lo que en los años 60 pasaba en Estados Unidos, pasó por muchos sitios de Europa, pasó hasta en España, bajo la dictadura todavía, y esto es lo que en China también se ha venido viendo. Aquellos primeros días se nos aparecen aún en el recuerdo como teniendo esta condición, como digo, alegre, alentadora, que viene de el no saber muy bien, el no poder catalogarlo, el constatar el despiste, la desorientación de las autoridades mismas, de los diferentes partidos más o menos estatuidos y más o menos participantes en el poder en China, el despiste de los medios de formación de masas también occidentales,
Y luego viene la segunda parte que es la represión inevitable aquí a los muy pocos días, como también vino sucediendo en Europa o en América. A los pocos días acaban por hacerse cargo de la cuestión ellos, acaban por entender de qué se trata, o creer que lo entienden. Creerlo tanto los representantes de las militancias tradicionales de los viejos partidos, como creerlo en definitiva las autoridades, o en algunos casos, pues como en China mismo, ambas cosas coinciden, autoridades y viejos militantes de partidos, que entienden, que encauzan, que le dan a la revuelta un sentido, o se lo reconocen, y que por tanto proceden a la represión en nombre de sus ideales también claros y firmes. Esta segunda parte es al mismo tiempo, y esto es lo más triste de todo, sangrienta, sanguinaria. No hay que olvidar, supongo que a alguno de los oyentes se le habrá ocurrido, el paralelo entre esta matanza de gente en China con la manera en que las revueltas de los años 60 terminaron, con la matanza de los estudiantes y de gente en la capital de México en octubre del 68. Bueno, pues es al mismo tiempo sangriento, sanguinario y al mismo tiempo trivial, consabido. Es decir, no solo es triste por los horrores de las muertes, es triste porque ahí ya no hay nada de desconocido, no hay nada de imprevisto, es justamente lo consabido, es la máquina ya de antemano preparada, la que vuelve a funcionar y la que aplasta la revuelta de lo desconocido para convertirla y asimilarla en una protesta que ya se sabe qué es y que por tanto se procede a aplastar en nombre de determinadas creencias y determinadas ideas. Esta es una de las partes del esquema que, por debajo de todas las grandes diferencias de sitios, de números de personas y demás, puede uno reconocer y que seguramente puede nuestro oyente del otro día reconocerla hasta en la revuelta de Cangas de Morrazo. Otra cosa que está muy en relación con esta, en el esquema de comportamiento, es algo que ya el otro viernes, en medio de las dificultades técnicas con que nos tropezamos, estuvimos tratando de poner sobre el tapete. Al preguntarnos nosotros también desde aquí por los motivos, los resortes de la revuelta de los estudiantes, y hacer constar que en todas partes, cuando el pueblo, eso que llamamos pueblo, que es lo contrario de las masas, se levanta contra lo de arriba, lo hace sin tener por qué tener ningún ideal de sustitución, ninguna pretensión positiva. Esto no solo no hace falta para nada, sino que cuando aparecen las pretensiones positivas, los ideales de recambio, entonces es cuando reconocemos la asimilación en el proceso, el comienzo de la asimilación. Lo gozoso de la revuelta está en lo negativo. Es lo negativo lo que es creativo, lo que es vida. Y así son las cosas al comienzo, pero evidentemente la tentación de encontrar un sentido positivo a lo que se está haciendo viene enseguida y convierte la revuelta en otra cosa. Yo pienso que esto, incluso en los pocos días que a los estudiantes de Pekín les dejaron sin hacerles víctimas de la rebelión, de la represión consabida, aun en esos pocos días se pudo reconocer primero la evidencia de lo meramente negativo. Se levanta uno contra el gobierno que tiene porque es el que tiene, simplemente como un representante de cualquier otra forma de Estado, y después pues la tentación de encontrarle una aspiración que tristemente en el caso de los chinos casi vendría a coincidir con la propia aspiración del dirigente Deng, como se llame, que era también uno de aquellos que iban tendiendo un poco al estilo de Gorbachev a volver a encontrar la maravilla del ideal de la democracia, es decir, la nuestra, la del mundo primero, ¿no? Y los pobres estudiantes, evidentemente, a falta de otro ideal, se arriesgaban, incluso antes de empezar la represión sangrienta,
a volver a reencontrar este triste ideal de la democracia a lo occidental como sustituto del tipo de gobierno contra el que protestaban. En fin, esta es la triste historia, pero vamos a ver si tenemos más impresiones de oyentes. Pues sí, tenemos ya una llamada. Vamos a darle paso. Hola. Estoy encantado de saludarles y les doy la enhorabuena por el programa que realizan. Mire, yo quiero hacer una meditación, hacer una reflexión, comparando, por ejemplo, la revuelta que se dio en el mayo del 68 en París, en Francia sobre todo, y lo que ha ocurrido en China, y la diferencia con que la policía y las autoridades, y en el caso de China el ejército, han intervenido y han respondido a esas revueltas. Porque da la casualidad que en Francia sí se dan las revueltas, pero la policía y toda la autoridad gubernativa no provoca ninguna muerte. En ese caso se puede decir que son más inteligentes que la respuesta y el odio que van a engendrar las autoridades chinas en su pueblo. Y eso, ¿cómo se puede después desplazar hacia esos ideales que el pueblo siente de transformación social? Porque se puede decir que desde el momento en que fracasa el mayo del 68, la izquierda está desmoronada y eso es una realidad, ¿no? El marxismo se descompone y ya quedan fuerzas marginales. Y lo que es esa transformación social queda como un mero deseo que después no fructifica. Y quizás puede ser porque el poder se ha elevado tanto que cuando se responde ante un poder injusto o que quiere transformarse, la respuesta es casi divina, ¿eh? No se puede tocar y hasta tú no puedes parecer absolutamente nada. En el caso de la Revolución Francesa creo que hubo un muerto, pero que fue algo accidental, ¿no? Y en cambio en China la autoridad está presente, es algo que se puede combatir y entonces se provocan las muertes, pero sin duda el régimen puede estar más en peligro, por lo menos por lo que en los deseos de la gente se puede alimentar, ¿no? Esa es la reflexión que quería hacer. Y sobre todo por eso, porque desde entonces, desde mayo del 68, al elevarse el poder y ya no tener una referencia de él, se va haciendo un poder cada vez más multinacional, más abstracto, entonces ya no se sabe cómo actuar a nivel real, ¿no? Ya. Esa es la reflexión que quería hacer, ¿eh? Encantado. Gracias. Sí, que son algunos puntos de reflexión realmente útiles y que vienen a incidir en algo de lo que veníamos sugiriendo. En cuanto a la manera de ver las cosas de los años 60 en este mundo primero, bueno, hay que intentar no aislar la manifestación que fue la casi última de aquellas revueltas, que fue la de mayo del 68 en París. Hay que considerarla ligada con la de todos los años anteriores, desde el 64 en adelante, por todas las partes de este mundo progresado, desde California, e incluso también el Japón, hasta Alemania, hasta por acá, por todas partes, ¿no? Entonces, en cuanto a la falta de muertos, si se considera la cosa en conjunto, ya no puede decirse que sea tan clara la diferencia, porque si directamente en los días del mayo no los hubo o apenas los hubo, los había habido ya en Alemania mismo. Hay que recordar las cosas de Rudi Dutschke, que fueron del año anterior, y desde luego unos meses después de mayo fue el octubre del 68 en México, donde los muertos fueron tan abundantes como ahora en China. Únicamente que, claro, si nos ponemos a comparar así cuantitativamente, pues la enormidad de la China hay que compararla con la enormidad de todo el mundo que llamamos primero, desde California hasta las fronteras con los países socialistas. Y entonces la diferencia no es tan grande, pero sobre todo, aunque estas reflexiones sean muy útiles, no hay que olvidar que se refieren a la segunda parte del proceso, a la parte de la represión, la manera en que los diversos tipos de Estado reaccionan frente a esto que se les viene, no saben bien de dónde, pero desde luego de abajo, al menos en una gran parte, desde eso que llamamos pueblo. Y las diferentes maneras de reaccionar pues dependen evidentemente de que estemos en una dictadura, como estábamos aquí en el año 65, que haya una especie de democracia general, como en el caso del general de Gaulle, que estaba todavía por allá, que haya el tipo de democracia a la alemana, que vaya un régimen como el del Japón o el de los Estados Unidos. Las reacciones
serán evidentemente distintas, pero estas diferencias en la reacción, aunque sean importantes para los muertos o para los que no mueren, para el análisis no son tan importantes, porque esta es la segunda parte, la parte de lo ya consabido, de lo trivial, por sangriento que sea. Es más interesante tratar de palpar hasta qué punto en la parte primera, en la parte en que se trata de una rebelión meramente negativa, por debajo de las diferencias de razas, de organización estatal, de organización del capital y demás, hay efectivamente algo de común por todas partes, en todos los tiempos. Tenemos 2 llamadas más, vamos con la primera de ellas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, veré, yo quería contaros algo que he vivido yo mismo, porque hace un par de años tuvimos también protestas contra el ministerio. Entonces quería deciros cómo a los representantes en la asamblea se les pedía que dijeran claramente lo que se demandaba al Estado, ¿no? Y que se leyeran los decretos bien, que los entendieran y que dieran alternativas. Entonces yo quería ver cómo se podría evitar que desde la propia gente surgiera ese surgimiento de ideales. Y por otra parte también preguntaros sobre cuál podría ser o debería de ser el papel del líder, que inevitablemente se ve pues manejado tanto por la gente como a lo mejor por su propio orgullo y vanidad, e incluso pues desde arriba. Nada más, muchas gracias. Gracias. Sí. Vamos, si te parece, a ir también a nuestro otro oyente y después recogeremos estas sugerencias tan interesantes. De acuerdo. Hola, buenos días. Sí. Buenos días. Bueno, pues yo quería hablar respecto a la primera llamada que ha habido del hombre que hablaba del mayo del 68 Sí. y comparaba con China. Y lo que quería decir respecto a esto es que en cuanto sea una revuelta de este tipo, pierde el factor ese primitivo que tiene de pueblo y se ideologiza, pues se convierte el pueblo, pasa a ser masa, y entonces ha pasado a ser un instrumento, una producción más del Estado y capital. Sí. Y entonces, pues lo que quiero decir es que siempre eso sirve, por un lado, para darse cuenta de que hay mucha gente que no se da cuenta de su propia popularidad en cuanto a la pertenencia al pueblo, porque están engañados o porque se lo han creído. Pero sin embargo, ese tipo de estrategias del poder sirven para que haya pequeños espacios en los que la lucha pues se puede llevar a través del pueblo. Espacios que afortunadamente todavía no han sido conquistados. Muy bien, muchas gracias por Vale. esta manifestación. No sé si tenemos alguna Pues más. ahí habrá otra llamada más. Bueno, vamos a oírla también. Sí, adelante. Hola. Hola. Sí. Esto, a mí me parece que lo que ocurre siempre es que incluso en el caso en que la revuelta triunfe, al final se lleva el gato al agua los que están más organizados, los mejor jerarquizados, los más militarizados, Rusia, etcétera, ¿no? Entonces parece ser que la estructura militar es la triunfadora y cada revolución da paso a un estado más perfecto cada vez y más fuerte. Por lo que ya no se sabe si lo mejor sería dejar a los capitostes de antes hasta que se cansen, que no andar derribándolos para poner a otros más frescos y perfeccionados, por aquello de que derribar siempre lleva a parecer en sí mismo lo de sustituir, con lo que estamos como al principio. Pero claro, también cómo va a dejar uno de protestar o de levantarse contra los testaferros cuando aparece la ocasión. Bueno, pues eso era. Muy bien. Bien, gracias. Bueno, yo creo que hemos recogido, no sé si tendremos más oyentes esperando. Sí, hay una llamada más, me parece, y como veas... Pues sí, vamos a oírla también, entonces. Adelante. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quisiera hacer una reflexión sobre todos estos acontecimientos, y es que han ido muy ligados en el tiempo precisamente a la visita de Gorbachov. Y también están muy ligados, por decirlo así, a todas las reformas y todo lo que está sucediendo dentro del entorno de la Unión Soviética. Cabría decir también que, bueno, examinando desde una perspectiva un poco histórica, vemos como el capitalismo va evolucionando desde el neocapitalismo hasta una sociedad de la información. Sin embargo, el marxismo, por decirlo así, se ha quedado un tanto estancado, sobre todo en los países donde ejerce una mayor fuerza, como puede ser toda la Europa oriental. Entonces, todos estos movimientos o todas estas situaciones en China pueden ser también un exponente de esa, por decirlo así, de esa renovación del marxismo, pero de cara, visto desde abajo, por decirlo de alguna manera, no como en la Unión Soviética, y también como un trasfondo de esa inquietud o ese cambio social que se está generando en todo el mundo.
Muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, pues me alegro de esta abundancia de sugerencias más o menos comparables y complementarias, más o menos divergentes. Vamos a aprovecharlas. Yo, en primer lugar, voy a ejercer esta labor, la más humilde de las que ejercemos aquí, que es repetir un poco lo que los oyentes han dicho y poner cada una de las cosas al lado de otra. De estos últimos oyentes, el primero nos hablaba de su experiencia del año pasado mismo, creo que él decía, en que cuando las protestas vinieron a dirigirse hacia arriba, hacia el ministerio, que en aquellas ocasiones, pues naturalmente decidió prestar oído benévolamente, paternalmente, a las protestas que le vinieran. Entonces la exigencia que se les hacía era, pues, la consabida, la de siempre, que dijeran claramente qué quieren. Esto tiene mucho que ver con eso que decimos de que el momento creativo es nada más el negativo y que la necesidad de poner un ideal o proyecto de repuesto es lo que implica ya la asimilación. No hay que olvidar que por los años 60 también los estudiantes por el mundo, cuando les planteaban esto, declaraban de diferentes maneras: no sabemos lo que queremos, pero lo que no queremos sí lo sabemos, ¿no? Esta es la actitud y, por supuesto, dentro de la vanidad de recomendar actitudes para rebeldes en ninguna situación como esta, pues la recomendación tendría que ser esa: aguantar todo lo posible el ansia de positivización, el ansia de saber qué es lo que queremos, saberse contentar con decir sabemos qué es lo que no queremos, y esto ya es mucho. Porque, bueno, estamos un poco como el caballero del cuento de Kafka, a quien el criado le pregunta, cuando le ve ensillar y disponerse a marchar del castillo, ¿a dónde va? Y dice: fuera de aquí, responde él. Fuera de aquí, esa es mi meta. Saberse contentar con esa meta que dice fuera de aquí, pues sería la única recomendación posible. Los que saben son ellos. Son los que tienen el poder, son los que tienen la cultura, ellos son los que saben. Por tanto, en cuanto a guías positivas, son ellos los que tienen que darlas. Ellos imponen ideas, ellos imponen formas, y por fortuna eso es una guía, porque denunciar esas ideas, romper esas formas, descubrir la mentira de las verdades que se nos venden, es ya un camino, y un camino para mucho tiempo, y tela cortada para mucha tarea. Por tanto, como nos preguntaba ese primero de nuestros 4 últimos oyentes sobre el papel de los líderes, pues habría que decir que, claro, que el más perfecto de los líderes que aparecieran en los momentos de rebelión popular sería aquel que se dedicara simplemente a ocupar en falso el puesto de un líder. Es decir, que para que otros líderes más de verdad se pusieran en su lugar, estuviera ocupando materialmente el puesto, pero que él no hiciera absolutamente nada. Que fuera capaz de no hacer absolutamente nada y, por tanto, prestar al pueblo el servicio de ocupar el sitio que podría ocupar un líder de verdad. Esa es una táctica siempre posible, y que, sin querer mucho, en algunos de los momentos de las revueltas del 60 y tantos, y ahora seguramente también, pues algunos de los más populares, de los más inocentes, entre los participantes en la revuelta, han sabido seguir un poco instintivamente. Hay que reconocer que el pueblo siempre tiene una tendencia a convertirse en masa, que es todo lo contrario de pueblo, y a exigir líderes. Bueno, entonces, atendiendo a esto, pues uno pone su propio figurón en el lugar en que se espera que haya un líder, y después no hace absolutamente nada. Se dedica simplemente a dejar que las cosas pasen y que la rebelión dure hasta donde pueda durar. Pero lo importante no es el papel de líderes o no, sino la necesidad de cada alma, la necesidad de positivo, la necesidad de un fin, de una meta positiva para cada alma, que es la misma necesidad que los individuos agrupados en cuanto masa tienen también, y que les lleva a buscar el líder y el ideal. Sobre eso volveremos después.
Nuestro segundo oyente hablaba sin embargo de una manera bastante emotiva de los terrenos no conquistados, decía él, para referirse a estas instancias por debajo de las ideas y por debajo de la organización a la que aludimos como pueblo. Los terrenos no conquistados, que son terrenos no conquistados tanto de las poblaciones como de cada una de las almas. Terrenos no los llamaremos salvajes, sino simplemente de esa manera negativa que le encontraba no conquistados, nunca del todo conquistados, siempre imperfectamente conquistados y sometidos. Él anotaba bien esta situación. Muchas veces uno no se da cuenta de su popularidad, nos decía, que era otra fórmula también muy bienvenida, y efectivamente es difícil, es un trance difícil, porque si uno se da cuenta de su popularidad, probablemente está hasta desarrollando una idea de lo popular y de pueblo, que puede venir a convertirse en un ideal más. Habría que simplemente sentir, como sentir, más que darse cuenta, sentir, y para poder seguir sintiendo como pueblo, pues dedicar las facultades superiores a la destrucción, a la pura destrucción de las ideas que son dominadoras y esclavizadoras del pueblo. Nuestro tercer oyente estaba un poco desencantado, hablaba de que al final se llevan el gato al agua los bien organizados, militares o no militares. Él mismo no sabía si deducir de ahí una estrategia de rendición, decir, bueno, dejarles a los capitostes, y por otro lado decía que, claro, cómo podía uno quedarse sin protestar. Bueno, desde luego no se puede deducir, yo creo, lógicamente, esa primera estrategia del abandono, porque por volver a emplear la fórmula vulgar que le empleaba de llevarse el gato al agua, lo que hay que preguntarse es cuál es el gato que se llevan al agua, los militares o los bien organizados cuando vencen. Evidentemente no se trata del gato que la gente querría haberse llevado al agua, o del agua a la que la gente hubiera querido llevarse al gato. Se trata evidentemente de otra cosa que no tiene mucho que ver con eso, que puede ser un sustituto, y que puede a los medios de formación de masas y a las masas mismas darle la sensación de la victoria, de que han vencido los que tenían que vencer, es decir, los que estaban bien organizados en gobierno, en partidos, en todo lo demás. Sí, quedaban las alusiones de nuestro cuarto oyente respecto a la relación con la visita de Gorbachov a China y todo eso. Sí, no, yo te decía del oyente anterior al que acababas de comentar, en lo que sí tal vez habría que darle un poco la razón es en la despreocupación por el cambio de dirigentes, que alguna mención de eso me parece que también hizo. Sí, él también hizo alguna referencia a eso, sí, y de una manera bastante útil, por supuesto, claro, evitar esa tentación de que una revuelta popular sirva para poner otros perros, los mismos perros con distintos collares, como la gente dice, claro. Es evidentemente la tendencia misma de la maquinaria. La asimilación de la rebelión de la que estamos hablando todo el rato viene a dar en eso. Bueno, entonces es que lo que vosotros queréis es tal. Algo de relación tiene con estas referencias de nuestro último oyente, nuestro último de estos cuatro, referente a las reformas en las repúblicas socialistas soviéticas y su relación con lo que podía estar pasando en China. Mi impresión, dentro de mi poco conocimiento de política internacional, es que la relación es más bien complicada, ¿no? En primer lugar, no creo yo que haya ninguna relación directa entre las visitas, esta especie de parte de las visitas ecuménicas que como un papa ha estado haciendo este hombre todos estos meses pasados por todas partes del mundo, y este surgimiento de no se sabe dónde de la revuelta de los estudiantes de Pekín y por ahí. No, más bien la relación no es muy íntima. Además, no hay que olvidar que el propio dirigente que al final se ha hecho cargo de la represión, aunque me parece que chino, quiero decir, este señor no me sé el nombre, este señor que después de unos días aparentemente de vacilación ha acabado por hacerse cargo de la represión,
debía ser también un poco de aquellos que tiraban a los Gorbachov, es decir, de los que decían, bueno, pues sí, ¿por qué no la libre competencia? ¿Y por qué no los viejos ideales de las democracias occidentales, ¿no? De manera que eso hace más complicada la historia de la rebelión en relación con estos acontecimientos de arriba. No hay que olvidar que todo esto son, después de todo, frivolidades de las que se ocupan los medios de formación de masas, lo que los dirigentes hacen, estos viajes ecuménicos, que si la reforma, que si la coexistencia pacífica va a llegar ya a su último grado de éxito con esta reforma en Rusia y demás, ¿no? Y que por debajo, en cambio, están pasando otras cosas, que son las que interesan y son las que asoman, y tenemos que aprovechar para sentir asomando en casos como estas rebeliones de Pekín anteriores a la represión. Es interesante fijarse también en lo de arriba. Yo recuerdo muy bien de mis años, pues la historia, hubo unos años donde había un telón de acero, como se llamaba, y si se descuidaba, sacaban un telón de bambú complementario también, que separaba al parecer unos mundos unos de otros, y efectivamente lo que está venciendo es lo que está venciendo, es decir, es el mundo primero, es decir, el nuestro, el de los países del progreso progresado. Parece que la pretensión de que hubiera un mundo distinto, el socialista, donde la relación de primacía entre capital y Estado fuera inversa respecto al mundo occidental, pues se ha venido abajo, y efectivamente hay una especie de tendencia que amenaza con volverse universal, a reconocer que el único verdadero ideal es el del mundo primero, es decir, el de la democracia la occidental, y entonces pues las otras iglesias rusas o chinas parece que lo que se sienten obligadas es venir a componendas que les permitan volver otra vez a ponerse de acuerdo con lo que parece ser la idea victoriosa de todas las ideas. Tiene un cierto interés ver todo esto, como en pequeño tiene interés el recordar los momentos en que España estaba también separada por un telón del resto, al mismo tiempo que el dictador decía que éramos la proa de Occidente, pero éramos una proa cuidadosamente aislada del resto de Occidente, ¿no? Desde que a finales de los años 50 pues también ese telón cayó, y entonces España vino a ser un sitio como otro cualquiera, como lo ha llegado a ser hoy de una manera ejemplar. Son interesantes de ver estos acontecimientos históricos, pero hasta cierto punto son relativamente frívolos, ¿eh? Son justamente los que sirven para alimentar a las masas que crean los medios de formación de masas, dándoles sus noticias y su periódico con el desayuno de cada día. No hay que olvidar que por debajo están pasando otras cosas de las que ni los dirigentes ni los medios de formación de masas pueden dar mucha cuenta. Tenemos una llamada que lleva esperando un ratito. Pues sí, vamos a abrirle. Vamos a darle paso. Hola. Hola, sí. Sí. Quería apuntar dos cosillas. Uno, a lo que dijo primero Agustín, de que la gente, realiza revueltas sin saber bien para qué. Yo pienso que si no lo saben, al menos la persona, el ser humano intuye para qué. Hay una intuición en todas las explosiones populares que intuyen para qué. Otra cosa muy distinta es el destino cierto, el destino real a que llega esa revuelta a que llega ese para qué, ¿no? Pero la gente lo lleva el ser humano dentro, intuye para qué, todos saben para qué es, tanto la revuelta de China como la de Venezuela, ¿no? Lo que sucede es que aquí hay una cuestión del poder, ¿no? Que, como sabemos bien, es el poder que su obligación es manifestarse, ha de manifestarse. Y me parece que de este lado se están manifestando de una manera, en forma, no sé, así como los estudiantes chinos se han hecho una revuelta con la información que contaban, información manipulada por ambos poderes, los poderes subterráneos que recibían a través vía de servicios de espionaje o lo que sea de este lado, y el poder la información que recibían del poder del país que vivían, ¿no? El poder generalmente maquilla la información, siempre la manipula. La gente aquí estamos recibiendo últimamente un discurso confortable, discurso de sociólogo de moqueta, con secretaria con ordenador, que dice que este sistema está triunfando y que la izquierda está obsoleta y tal. Yo
dudo eso, lo dudo realmente. Eso es una mentalidad un poquito egoísta, de que parte de que lo que no sucede en el salón de nuestra casita no sucede, y que es una cosa que nos cuentan en la tele y nada más, ¿no? Pero me parece que no es así, no nos están haciendo a través de la televisión que nos dé asco la represión brutal a que ha sido sometido el pueblo en China, que nos demos por contentos de vivir en este lado del mundo progresado, sin especificarnos que bueno, que también están sucediendo represiones brutales de este lado. Sí. Lo que pasa es que no suceden en Berlín, no suceden en Londres, no suceden en Madrid, ¿no? Pero suceden en la parte periférica del mundo progresado, este mundo democrático, capitalista y tal. Porque, no sé, la historia está ahí, y para quien quiera coger los libros y vea la represión que, por ejemplo, en Argentina costó más de 20 y pico mil muertos, lo que pasa es que no fue en un día, fue en 10 años, pero ocurrió, y en un país de 20 y pico millones de habitantes, el 1 por 1000 de la población. Me parece que veamos los casos de África, Chile, Indonesia, Venezuela, Colombia, Marruecos, Turquía, yo que sé, Uruguay. Esta información que recibimos de que aquí todo es olimpiadas y beneplácitos, y que el marxismo o lo que sea está, o la izquierda, todos estos afanes de revolución y progreso están siendo derrotados, y que el mundo progresado, como dice Agustín, está boyante, pues yo no me lo creo mucho. Yo lo que sí veo que la gente es una constante el querer hacer cosas, y lo hace con la información lo que cuenta. En el mayo de 68 los estudiantes lo hacían con la información con la que contaban, y los chinos estos lo hacen ahora con la información con que cuentan. Pero me parece que estos dos sistemas que están aquí llevándose al mundo del cuello a la fosa común, son complementarios, no son sistemas opuestos, sino complementarios, porque, por ejemplo, la primera medida de Estados Unidos, pues se escandalizó ante la represión en China, fue una amenaza con no vender más armas a China. Me parece que es como diabólico, ¿no? Sí. Y querría dejar constancia de eso, que la gente hace las revueltas con la información con la que cuentan, información siempre manipulada por el poder. Bien, pues muchas gracias. Sí, han sido unas puntualizaciones interesantes. Vamos a pararnos un momento porque nos quedará alguna llamada más. Sí. Voy a aprovechar un momento nada más estas puntualizaciones. Bueno, lo primero, está muy bien recordarnos que el mundo que aquí llamado primero, un poco un cachondeo por oposición al tercero, este mundo primero está dotado también de sus masacres, efectivamente, como nuestro oyente ha recordado, en las márgenes, porque así es el mantenimiento de guerritas y de revueltas que cuestan muchos muertos, los 24.000 de argentinos a lo largo de los años, todo lo demás, y que además, cuenta con masacres más inmediatas, que son las que el auto y la autopista consiguen cada fin de semana por todas partes del mundo, incluso las centrales. Lo que pasa es que esta se considera que son sacrificios que se pagan por el progreso. Es decir, mientras los mundos van pasando al ser el primero, desde ser el tercero, mientras se consigue que se desarrolle de una manera más armónica todas las potencias del capital, pues hay que pagar un precio de unos miles, de unos cientos de miles de muertos, que no son nada después de todo al lado del ideal que perseguimos y que nos cuesta todos esos muertos, ¿no? Claro, los muertos que se obtienen por medio de una represión de algo que viene de abajo es algo distinto. Es importante recordar que eso que dice nuestro oyente, de que la gente sabe de alguna manera, por lo menos por una especie de intuición, el para qué, aunque no tenga su destino, puede llevarnos a confusiones. Esas cosas a las que se alude como intuición, como instinto, son términos muy peligrosos, y justamente era respecto a eso, respecto a lo que teníamos que volver para poner en relación el psicoanálisis con el análisis de las masas. Ya no nos va a dar tiempo hoy, pero ese será probablemente el tema al que, partiendo de aquí, nos dedicaremos el próximo día, a ver qué es eso que se intuye y que no se sabe, y cómo se sitúa eso en las almas y en las masas. No sé si tenemos todavía más voces. Sí, tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, quiero decir, Agustín, que me acabo de llevar una alegría relativa, claro. Cuando has hecho referencia al mayo del 68 diciendo que aquellos jóvenes decían no sabemos lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos. Bueno, esto me acaba de pasar a mí hace unos días cuando interviniendo en un programa donde la gente podía, decir por qué se abstenía o por qué iba a votar, pues yo quise decir que me abstenía.
Y lo justifiqué diciendo que los partidos pues se basaban en las ideologías eran una gran mentira, y entonces pues como deducción lógica los partidos son también una gran mentira, ¿no? Al final me preguntaron, bueno, en todo esto me defendí como gato panza arriba, es lógico, no sé hacerlo mejor. Me preguntaron entonces cuál era la alternativa a los partidos. En ese momento yo estaba pensando, yo no sé bien lo que puede ser, lo que sí sé es lo que no es. De ahí la alegría pequeña, ¿no?, que he tenido, pero no me atreví a decirlo porque pensé que era como rizar el rizo, y entonces con todo el sufrimiento dije, no lo sé, sencillamente no lo sé. Pero resulta que ahora con esto de las elecciones y tal, he oído, me ha parecido bastante grosera el rechazo de las personas que, con todo el respeto, respetamos a los que votan y no ha habido respeto para los que no votamos, declarado, pues se dice que incluso no votas, pues no tendrás derecho a criticar. Y yo digo, vale, pues muy bien, pues no critico, no importa. Pero resulta que esta mañana mismo me he ido a hacer un análisis de sangre, entonces digo, coño, resulta que tanto decir que no, para luego, pues, caer en el redil, ¿no? Y pienso, entonces aquí, ¿qué coño pasa? ¿Es que hay que dejarse morir? Vale, me pongo una huelga de hambre, a los 3 días me canso y me doy un atracón. Entonces, yo no veo solución aquí, yo es que me veo una pelele. Nada más, gracias. A ti. Bueno, muy bien. Ha sido una intervención que nos ha sacado un poco del tono, tal vez un poco demasiado seria, el alitivo que nos traíamos los varones durante todo este rato. Y yo me alegro de la alegría de nuestra oyente, es decir, yo pienso que efectivamente lo negativo es alentador y es alegre, como al principio decía. El saber quedarse diciendo ideales, ya los tienen ellos me guían, no hay más que decir no a lo que me ponen por delante, decir no lógicamente a las ideas y decir no de una manera un poco más accional, pero no menos lógica, a las otras formas de imposición. Esto es lo que es un aliento, y en cambio la obligación de reducir a eso a una idea, a una forma de conformidad, porque se pretende que eso es el instrumento del éxito para la lucha, eso es lo inevitablemente triste, y yo no creo que sea frívolo el dar esta importancia a la diferencia entre lo que suena alegre y lo que suena triste en estas cuestiones políticas. Sin embargo, también nuestra oyente nos ha ayudado a llevarnos al sitio donde ya los otros oyentes nos llevaban, es decir, al pasar de una manera más detenida al análisis de las reacciones individuales, personales, en el alma de cada uno, con todas estas reacciones públicas en las revueltas y en las no revueltas. De manera que ese será, si no tenemos más voces por hoy, pues no, ya no tenemos más. Será el tema que dejemos abierto y que es muy continuación de este para el próximo día. Bueno, pues hasta entonces, salud.